Bueno, bienvenidos a este primer episodio del podcast llamado Eso no era así en el libro del canal Bookly Pod. Este podcast va a estar dedicado a comparar y analizar los libros con sus respectivas adaptaciones cinematográficas, ¿no? Que ya sabemos que va a haber diferencias por cuestiones de tiempos, ¿no? Pero hay veces que las adaptaciones son muy diferentes, que puede salir bien o puede salir mal. En este caso vamos a estar hablando del libro Percy Jackson y el ladrón del rayo, y comparándolo con su adaptación a la película del 2010. Pero bueno, primero vamos a introducirnos, los que vamos a estar hablando hoy. Mi compañera. Bueno, me presento, yo soy Nadia. Como lectora debo decir que en cuanto a sagas soy muy poco constante. Es típico, empiezo una saga, leo el primer libro, la secuela olvidada. Y entre esos quedó Percy Jackson ahí como víctima. Pero esta vez veremos qué sucede. Yo creo que va a tener éxito. Bueno, yo soy Octavio Crespo, soy licenciado en comunicación, tengo 23 años y bueno, mi gusto en la literatura arrancó un poco con Harry Potter, con El Señor de los Anillos, me introduje un poco con la literatura juvenil y después, con el paso del tiempo, me fui yendo un poco para literatura de terror, por ahí, un poco más Mariana Enríquez, Stephen King, Edgar Allan Poe y demás. Pero bueno, Percy Jackson también fue una parte de mi adolescencia, tampoco tuve la constancia. Pero no tuve la constancia por ahí porque no fue algo que me haya encantado. No enganchó por ahí. Las cosas que me encantaban de verdad, tuve constancia. Claro. Harry Potter ya son varios libros. Claro, por eso. Bueno, y mi nombre es Lucía, también me gusta leer, me considero lectora hace muchos años. Soy lectora en base al humor, ¿viste? Yo leo el género en base a cómo me siento en el momento. Y también me gusta mucho opinar, criticar lo que veo, lo que leo. Soy muy mandadora de audios diciendo toda mi opinión. Así que este podcast me viene bárbaro. Excelente. Bueno, y como bien comentabas vos, en este primer episodio vamos a analizar el libro de Percy Jackson y El ladrón del rayo, que fue escrito por Rick Riordan, publicado en el año 2005 y la adaptación cinematográfica fue en el año 2010. Y recordemos que también fue dirigido y producido por Chris Columbus. Para los que estamos más o menos adentrados en el mundo del cine, sabemos que fue el director de las primeras 2 películas de Harry Potter, que estaba se supone familiarizado en dirigir también a chicos, porque también dirigió Mi Pobre Angelito, por ejemplo. Entonces, bueno, Chris Columbus es una figura icónica y se buscaba que que logre el mismo éxito de Harry Potter. Sí. Bueno, la película la dirigió, dura 120 minutos, 2 horas, condensa las 288 páginas del libro y eso me parece que ya nos da un indicio de cómo fue. Lo que se viene. Un anticipo de que, bueno, empezando por el principio, ¿no? Ya en las primeras escenas se pueden notar cambios o diferencias entre la película y el libro, ¿no? Ya que la película empieza con la escena de Poseidón y Zeus hablando, que claramente en el libro no sucede porque siempre es Percy el que narra, entonces esa escena no la vivimos. Que por un lado no creo que está tan mal porque es una forma de la película de introducirnos a este conflicto de los dioses. Sí, tal vez le podrían haber agregado un poco más de drama, ¿no? Con un poco más de catástrofes naturales como pasa en el libro, claro. Y no solamente unas nubecitas grises, porque sí, es literalmente la película está... Había chance de agregar dinamismo y decidieron ignorarla. Ya arrancó con el pie izquierdo la película. Sí. Y bueno, ya esa escena empieza desfasada. Otra escena que fue bastante diferente en lo que respecta a los libros es ya cuando empezamos a ver a Percy en la Academia Yancy, que él, en los libros puedes ver un poco de lo que eran sus vivencias ahí en esa academia, él notaba que pasaban cosas extrañas. Sin embargo, en la película te das cuenta que decidieron hacerlo todo más apresurado, por así decirlo. Sí. Automáticamente la profesora Dodds es quien se da cuenta de que él era distinto, él tenía algo que lo diferenciaba de lo demás y actúa ahí al momento. En cambio, en los libros te da como una especie de desarrollo que te da como... Te explica por qué ataca, ¿no? Te construye para lo que se viene, te da un pequeño spoiler de lo que va a pasar con sus poderes ahí. Claro.
Y bueno, Claro que precisamente en la película la profesora lo mira fijamente y lo ataca Se le porque tira sí, encima. porque sí lo ataca. Sí, sí, sí. Y cuando en el libro toda esa escena tiene la explicación lógica de que Percy usa sus poderes, entonces ahí la profesora, que en realidad es, digamos, es un monstruo, se da cuenta de que es él el indicado, ¿no? Exacto. Para mí igual la más polémica de todo el comienzo tiene que ver con cuando Sally le cuenta a Percy que es un semidios ahí en el auto. Mm. Le dice, tranquilo ahí, tipo, bueno, sos un semidios, Como una hacete noticia cargo de más. tu una vida. conversación cualquiera. Claro, y no es que me cambiaste toda la Encima vida. iba con Sí. el auto, que supuestamente van escapándose y van... Sí, sí, a, Él tenía a que ser un- 50 por hora. Debe Sí, ser un sí. momento completamente de tensión, pero bueno, Exacto, ¿no? Y una No. charlita. eso para mí fue completamente una decepción, porque aparte en el libro ni siquiera le comenta ahí que, bueno, sos un semidios, sino como le dice, bueno, sos especial Sí, y le nada tira más. la de especial. Y como que, bueno, yo te estuve preparando todo el tiempo para este momento, pero nada más. Y ahí también se le saca un poco de importancia al personaje de Sally, que bueno, Que después, eso sí. que después lo adelante hablamos. haremos. Dios. Bueno, después también la llegada al campamento, falta mucha construcción de lo que es el campamento, de la construcción de algunos personajes como Luke, por ejemplo, que Sí. tiene una sola escena en la película y nada más, y falta interacción ahí. Se le quitó mucha importancia que en los libros eso se podía ver bien y que ayudaba mucho a lo que era después su relación con la amistad con Percy, Claro. que eso después impacta en lo que es el final y la gran revelación. Claro, tiene un impacto mayor. Y ya de por sí, como también Percy, por ejemplo, cuando está ahí en el campamento, se da cuenta que su papá es Poseidón Sí. simplemente por ver el tridente ahí en la cabaña que él había construido. Ahí ya asume, listo, bueno, listo, soy el Listo. hijo de Poseidón. Listo, Anticlimático. claro. Lo podrían haber mandado, como en el libro, a la campaña de Hermes y ahí hacer la relación con Luke, ¿no? Hacer un poquito más de escenas del campamento en sí. Podían y- haber y más construido para personajes. una gran escena y de vuelta Yo creo que decidieron ahí ir por el camino fácil. Hubo una decisión que fue muy errada de que en el libro, para mí, lo central es la mitología. Sí. Y acá, ya en la película, como que se lo deja ahí un poquito al costado, como no es lo central. Lo central es la historia de Percy Jackson y... Usan los nombres, pero no tienen tanto el contexto de las Exacto. historias de los dioses, ¿no? Los mitos. Exactamente. Y bueno, y después, igual, lo más polémico, si seguimos avanzando un poco, es la verdadera razón de la misión, que me parece que ahí... Que esto es como el pie a la trama en realidad y que la película, sinceramente, para mí está... Decidió deja crear su mucho propia que trama. desear, sí, eso. Y sin mucho Literalmente. sentido. O sea, principalmente en el libro, Percy se basa en una profecía, o sea, tenemos un oráculo, Exacto. muy mitológico todo, y le da una profecía de ir al inframundo, la misión de ir al inframundo a buscar el rayo que se supone que lo robó Hades. Y acá no pasa. Y Incluso la profecía dice, irás al oeste, donde te enfrentarás al Dios que se ha revelado, encontrarás lo robado y lo devolverás, serás traicionado por quien se dice tu amigo, que ahí también hay un guiño, da un pie que- también. que en la película no se nombra, y al final no conseguirás salvar lo más importante. Esa es la profecía que mueve toda la historia del libro. En la película no está nada de eso. No está directamente. nada. La película lo mueve solamente, o sea, aparece una escena con Hades ofreciéndole un trueque del rayo por la madre de Sí. él. Y entonces él lo mueve a ir a rescatar a la madre, pero con la idea de decirle, Hades, yo no tengo el rayo, pero entregame a mi mamá, ¿viste? Y como, Y ese es todo el Aparte, plan. claro. Recopado Hades, tipo, che, te doy 15 días Claro, para que Hades venga. le iba a decir, Hades le Tranqui, iba a tomate decir, tu dale, tiempo. te doy a tu mamá y listo, vos no me das el rayo, no pasa nada. No, entonces como que le falta un montón de contexto a esa idea. Para mí son dos historias completamente distintas, porque encima la película, lo que mueve toda la historia de la película es la búsqueda de las 3 esferas para poder llegar al inframundo. O sea, una vez que ya Sí. está este problema, toda la película se basa en la búsqueda de estas 3 esferas y son como 3 pruebas distintas que tiene que superar. Y en el libro nada que ver. O sea, las esferas es como, sería una escena chiquita. Sí, Que- entiendo un poco. sí. Toma eh, relevancia recién más adelante, pero Claro. cuando ya están bien entrado en lo que sería esta aventura que van teniendo. Claro. Sí, o sea, tiene un poco de contexto en la película nomás, esto de las esferas, porque en el libro es una escena muy mínima, que si la agregaban quedaba muy descolgada, me parece. Entonces como que dijeron, bueno, hagamos como que todo el viaje que hacen es por la búsqueda de las perlas. Pero después,
una vez ingresado al inframundo, el enfrentamiento con Hades ahí cambia No. muchísimo. Y ese enfrentamiento es una decepción total. Es muy malo. Es muy malo. Ya de por sí no está Cronos, por ejemplo, que Cronos es el verdadero Eso villano es- en el libro, no Hades. Es un gran problema para lo que sería ya plantear una saga, omitir a Claro. quién sería tu gran villano. Es como que en Harry Claro. Potter no hubiese estado Voldemort, básicamente. Tipo. Sí. Básicamente, porque encima está como por detrás, él creando todo este conflicto. Incluso cuando justamente no necesariamente tiene que estar la figura ahí, está por detrás. Podrían haberlo puesto tranquilamente como en el libro, en los sueños de Percy. Claro. Sí, es O verdad. así como una voz de por fuera, ¿viste? Ni siquiera tenés que tener un actor específico. Puede ser algo Una voz en off. en off que esté ahí amenazando y que sea lo que te das cuenta de que realmente era él el problema Claro. y que no se solucionó y me da pie a la segunda película. Hay Encima de una ausencia clara de villano en esta película. eso. Sí, sí. Porque la solución encima con Hades. No, malísimo. Y después que esa- Luke también como que no termina de ser el villano principal, pero al final sí era. Como no que sé, nadie no se termina de entiende. ser el verdadero villano. Claro. Son como todos un poco malos. Y, Y se aparte unen. son autoconclusivas las peleas. O sea, con Hades, bueno, listo, el rayito terminó ahí. Viene Luke, peleamos, listo, lo solucionamos. Y no da nada pie a que haya Una continuación, claro. Una continuación, exacto. Pero bueno, esas son algunas de las principales falencias que encontramos entre las dos. Pero bueno, no podemos dejar de lado también el hecho de los personajes. Que, por ejemplo, Percy Jackson tiene 12 años y en la película parece de 20. Bueno, Tiene sí. 16, pero parece de 20. En realidad tiene 20 él, porque el actor claro, tiene bueno. 18. La decisión de hacer ese cambio de edad, la verdad que afectó bastante a todos los personajes, y incluso a la historia. Tipo, Sí. bueno, uno de los personajes que más se vio afectado, podríamos decir que es Grover. Sí, sí. Ahí es como una decisión bastante personal de la película, decir, bueno, no, son adolescentes los que están pasando por esto y no nenes de 12 años que muchas cosas tienen sentido en el libro porque precisamente tienen 12 años. Y bueno, y Grover directamente es un personaje distinto, porque dijeron, para mí se decidieron que Grover iba a ser el alivio cómico realmente de las películas y que su personalidad era fiestas y mujeres. Sí. Y nada más, y no tiene más profundidad el Le personaje. gusta mucho la joda, ¿viste? En el casino con Sí, las sí, minas. bien sátiro, digamos, pero Se redujo bastante todas sus motivaciones, que a lo largo del libro vos eso te lo cuentan un montón y terminaste entendiendo cuál era la búsqueda, que si bien Percy tenía su propia búsqueda, Grover tenía sus propias motivaciones para poder llevar adelante este plan y que salga todo bien. Claro. sí, encima, por más que no es un humano, su especie, te cuentan que su especie asemeja a un nene de 12 años, entonces es un personaje miedoso, inseguro, bastante sumiso y que tiene una gran evolución durante la trama, porque al final, por esto de que lo mueve a algo bastante fuerte, termina afrontando esos miedos y esas inseguridades. Y ves el de la película y decís, Nada que ¿cómo ver. es posible? No, es como que se estuviera sexualizando a un chico de 12 años, básicamente. Sí, más o menos, es verdad. Muy extraño. Pero bueno, no es el único error igual. Como decíamos, Percy Jackson por ahí se asemeja a las condiciones físicas, pero también la diferencia de edad termina siendo Sí. notoria y eso Sí. repercute en su personalidad incluso. Y después para mí igual la gran diferencia es con Annabeth. Annabeth, Sí. sí. Ahí hay... Que tampoco ni siquiera a nivel físicamente No. está muy acertada, pero a nivel construcción del personaje o profundidad me parece que no. Sí le dieron como esa característica de fría o como más dura que la nenita de 12 años del libro también lo tiene, porque tiene toda una historia detrás. Pero igualmente me parece que le faltó profundidad al personaje. Se enfocaron mucho en ese solo aspecto del personaje que ignoró completamente todo el... Conocemos un montón sobre Annabeth Sí. a lo largo del libro. Sí, sí. Tipo, sus, no sé, los problemas que tenía con lo que sería su familia, el conflicto que tenía con su madre y demás. Eso después, al final del libro, sentís que te sirvió de algo conocerla de esa manera. Obvio. Claro, es más, en la película te ponen el conflicto con la madre, pero para mí hubiese sido mejor realmente el conflicto que tiene con el padre. En realidad en el También, libro sí. es más con el padre que con la madre, que tiene toda que sería como el humano de su familia, ¿no? Como la Sally de Annabeth, y tiene todo un trasfondo que le da mucha personalidad al personaje.
Y en la película No, para mí ya de por sí ya hay una diferencia física, el pelo, también, Sí. sí. el pelo que es rubio. Y después, en cuanto a personalidad, para mí en la película como que se la ve muy guerrera, muy confrontativa. Y por ahí La en... sentí muy similar a Clarice. Claro, es verdad. Claro. Es verdad. También como más propicio a la edad de la actriz, ¿no? Yo a mí me gusta compararla siempre, capaz una exageración, pero con Hermione de Harry Potter. Claro. La veo más así, como más fría, más calculadora, más inteligente incluso que Sí. sus dos compañeros, Sí. igual que en Harry Y Potter. que sabe mucho más también, porque Annabeth está en el campamento hace Exacto. mucho tiempo. Y es bastante Exactamente. observado. Al toque ella se da cuenta de bastantes cosas antes que Percy y él justamente... Sí, cumple un rol muy Hermione. Sí. la verdad. Sí, sí. Y bueno, y en la película como que no se ve tanto. No le hicieron eso. No. justicia. No. Y bueno, después Grover, Luke, ya hablamos un poco, hablemos de Sally, que me parece Bueno. que podemos estar una hora hablando de Sally. Una lástima, la verdad, que no se pudiese traducir lo que era Sally del libro en la película. Sí. Sí, le dieron muy poco protagonismo y también no mostraron. A mí lo que más me pareció importante del libro es la relación entre Sally y Percy, ¿no? Este amor que tiene Percy por Sally, que te habla de que Sally lo crió súper bien y que le dio todo, sabiendo que en algún momento lo iba, digamos, a perder, digamos. Y eso en el libro no, digo en la película, perdón, no tiene nada no se lo explica. Sí, en el libro es una persona mucho más cariñosa, valiente, incluso como que te dicen que todo lo que está viviendo Percy, ella ya sabía lo iba a vivir y lo preparó para todo eso. Y en la película es simplemente una persona sin personalidad. Sí, como el medio para un fin nomás, Claro. ella hace de transporte. Encima hicieron Sí. esa escena de que ella es la que los manda al Monte Olimpo, que digo, no, ¿cómo una humana va a saber el código para entrar al Monte Olimpo? Que encima después no puede entrar, o sea, sabe el Eso, código y no puede Claro, entrar. llega hasta Para- un punto encima. Todo eso para después... Que quede ahí. Sí, no sé, le restó bastante... Esa escena se me hace bastante importante para lo que es el personaje de Percy. Le restó bastante poder el hecho de que tenga que ir en la película acompañado de otras personas. En el libro eso lo hace él solo y te demuestra mucho de lo que es el personaje para el final de toda esta aventura. También Claro. como un enfrentamiento de él particular hacia su padre, ¿no? Iba a encontrarse con su padre, que bueno, también pasa en la película, pero es como todo más... Están todos los dioses encima, está Annabeth, o sea, no es como un momento tan íntimo como en el libro. No. Y bueno, después Poseidón también, que en la película te lo plantean como que le preocupa un montón su hijo. Sí, ya tipo, desde literalmente la primera escena te están predisponiendo a eso. ya lo mostraron mal. Desde la primera escena ya lo mostraron mal. Sí. Ahí es como, por más que creo que muestran en la película un Poseidón más Más cariñoso. más cariñoso, Mm. más padre. Creo que ahí es como esto de que decíamos, que no se basaron tanto en la mitología, porque el libro tiene sentido que al toque lo haya dejado, pero porque es un dios y porque todo el trasfondo de sus obligaciones como dios, digamos. Claro. Y en la película es como que quitaron un poco esa parte del dios, de Tal cual. lo que representa, Lo ¿no? humanizaron bastante. Lo humanizaron un montón, sí. Así que bueno, si quieren, no sé, damos una puntuación de más o menos cómo les pareció la película. Dale, podemos dar un Dale. puntaje. En mi opinión, arranco yo, la película ya de por sí bastante floja. Yo le diría 5 puntos. ¿Por qué? Porque es el clásico camino de un héroe, sin ninguna sorpresa y encima con los tiempos acelerados que se maneja en la película. Nada, creo que se hace muy predecible. El pibe, bueno, llega a la aventura a su casa, supera 3 pruebas, conoce gente, va Y superando todas las pruebas, llega al enfrentamiento final, lo gana y después... Claro, muy inicio, desarrollo, conflicto, resolución. Exacto. Y termina siendo completamente predecible, entonces como película también me parece que es bastante floja. Mm. Más allá de que tiene grandes actores, tiene a Uma Thurman, tiene a Tiene un Pierce gran Brosnan. casting, sí, No me sí. Tiene- acordaba del gran cast que tenía. Por eso, tiene un excelente casting, pero igualmente tenía siendo una película de 5 puntos para mí. Sí. Y si la comparo encima con el libro, que eso hace que baje un poco más, le pongo 4 puntos, completamente nefasta. No quiero ser tan duro. Aniquilando. No quiero ser tan duro, Acá pero hay honestidad. Acá. hay honestidad. Claro, sí. es verdad, acá somos sinceros. Bueno, yo coincido, yo también le di un 5 sobre 10 a la película, incluso considerándola por sí sola, es como que digo, bueno, le doy la mitad de la puntuación, porque considero como lo mismo que vos, que al principio se puede decir hasta la mitad de la película como que tiene
tiene un sentido, bueno, pasa un conflicto, llega al campamento, después tiene una misión, pero ya después empieza a decaer, toda la resolución del conflicto me pareció bastante mala, con lo de Hades, la lucha con Luke, y encima es autoconclusiva, entonces por eso digo, bueno, como la mitad nomás está bien. Así que un 5 de 10, pero también comparado con el libro, sí le daría un poquito más bajo. Muy bien. Porque sí, hay demasiadas cosas. Para redondear, es ¿en como que se qué tomaron puntaje cerrás? un 4,5 le voy a poner. Ah, ahí en bueno. el medio, entre 4 y 5. Bien. O sea, no bien, pero bueno. No. Bueno, para mí, habiendo visto la película antes de haber leído el libro, en un principio a mí la película me pareció un redondo 6 de 10. Era dinámica, no proponía nada fuera de lo usual, era tal cual como mencionaron, el tipo de camino del héroe. Por ende, tampoco podía esperar mucho más. Cumple. Claro. Y ahí quedó. Claro. Ahora, ya habiendo leído el libro, la verdad que tengo que ser bastante mala. Es un 3 sobre 10. Porque para mí, el hecho de que también entiendo que hay que sacar cosas para ajustarlo al tiempo de lo que es una película, ¿no? Pero el hecho de que sacaran muchas cosas que suman a lo que es la construcción de la forma en la que se relacionan los personajes, sí. Que eso después a la larga termina afectando a la película, e incluso también termina afectando en cómo el espectador no se termina de encariñar con los personajes de esa manera. Uno termina de ver la película ya habiendo leído el libro y te das cuenta de que no te da ganas de... O sea, no es una cosa que decís, bueno, voy a esperar la secuela. La verdad que... que encima ni siquiera la película te da el pie a eso, es como claro, decir... es que termina redondo y es como, claro, bueno, ya está. No sabés ni siquiera si hay una secuela, o sea, solo lo sabés por los libros, pero no te da ni siquiera esa intención. Los libros sí cumplen, la verdad que ahí sí te da ganas de seguir leyendo y seguir... Los libros tuviste revelación de un traidor, digamos, de un nuevo villano que es supremo a todos. O sea, tuviste como varios impactos a lo largo de la lectura que te dan ganas de como seguir leyendo. Sí, la película la verdad no te da ganas de ver una segunda. No te da nada. Bueno, invitamos a que los espectadores justamente también den su opinión. Obviamente. Dejen su puntaje también a través de YouTube. Y si concuerdan o no con nosotros también, ¿no? Porque por ahí dicen nada que ver, a mí me encantó. Todas las opiniones. Obviamente. Exactamente, háganlo a través de YouTube, de Spotify, recuerden que es Bookly Pod. Y bueno, también suscríbanse, comenten. Comentar, dar like, tanto en YouTube como en Spotify. Compártanlo con sus amigos. Y bueno, les invitamos a ver el próximo programa, que me parece que no vamos a ser tan duros. No, yo creo que va a tener más comentarios positivos. Vamos a terminar bastante satisfechos. ¿Por qué? Porque se va a estar tratando la serie de Percy, que se estrenó el año pasado, que, dando un poquito de spoiler, es mucho más fiel de lo que fue la película con respecto al libro. Sí, seguramente habrá puntajes más altos. Seguro. Bueno, muchas gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a ver en la próxima edición. Hasta la próxima. Adiós.